Con eso en mente, entonces, veamos lo que nos dice ahora el versículo 2 de este capítulo 1. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ahora, según el diccionario de la lengua española, celo significa amor extremado y eficaz a la gloria de Dios y a las almas. Dios es un Dios celoso. Dios demanda, Dios exige que su pueblo le adore solamente a Él. Y cuando cualquier pueblo, no importa cuál sea ese pueblo, se vuelve a la idolatría o al pecado, eso lo coloca contrario al Dios que lo creó. Y cuando se entrega a esa clase de adoración, Dios se muestra celoso. Ahora hay personas que dicen, bueno, eso es un poquito diferente, los celos de Dios y los celos del hombre. Bueno, amigo oyente, no creemos que haya mucha diferencia en esto. Veamos lo que dice allá el capítulo 20 del libro de Éxodo, versículos 3 al 6. Escuche usted. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amigo oyente, Dios le ama. No importa quién sea usted. Usted no puede evitar que Él le ame. Usted puede llegar al punto donde no experimente el amor de Dios. Cuando usted se cubre con una sombrilla de pecado, el sol del amor de Dios no va a brillar sobre usted, pero aún está allí para usted. Usted también puede cubrirse con la sombrilla de la indiferencia, puede cubrirse con la sombrilla de darle a Él la espalda y no hacer su voluntad. Hay muchas sombrillas con las cuales usted se puede cubrir para evitar que el amor de Dios brille sobre usted, pero no puede evitar, no puede impedir que Él le ame, amigo oyente. Dios le ama, y ya que Él le ama, Él siente celos por usted. Y eso quiere decir que Él le quiere a usted. Dios en realidad no quiere lo que usted tiene. Él le quiere a usted mismo. Y Él es celoso cuando usted se entrega a sí mismo o a su tiempo y su substancia a otras cosas. Y cuando usted se entrega al pecado, Dios es celoso. Es lo mismo que sucede con el hombre. En cierta ocasión una mujer dijo, yo tengo un esposo maravilloso. Él nunca siente celos de mí. Bueno, no creemos que este sea un esposo tan maravilloso en realidad. Quizá no tenía razón de ser celoso, aun cuando la esposa era una mujer atractiva, pero no creemos que eso sea algo bueno. Estamos viviendo en un día cuando la gente es demasiado amplia en su forma de pensar, especialmente en el asunto del sexo. Algunos piensan que está bien entregarse. Una mujer puede entregarse a sí misma al primero que se le acerca. Y amiga oyente, si usted es esa clase de mujer, usted nunca llegará a tener un buen esposo, de eso estamos seguros. Porque un buen esposo es aquel que va a quererla a usted, la va a amar y la va a desear a usted sobre cualquier otra cosa, y no va a querer compartirla con ninguna otra persona. Cuando usted dice que no tiene un esposo celoso, de cierto modo nos da pena, porque eso indica que usted no tiene de veras una relación muy buena. Podemos decirle eso. Ahora Dios está diciendo aquí claramente, Jehová es Dios celoso. Yo no quiero compartirte con el pecado del mundo, dice Él, ni con la multitud que sigue a Satanás y la idolatría. Yo no quiero compartirte con nadie. Quiero que me pertenezcas solamente a mí, dice Dios. Y no hay nada malo con que Dios diga que es celoso. Así es como lo expresa Nahum aquí en este versículo 2. Jehová es Dios celoso. Y nos agrada que sea así. Y cualquier buen esposo o buena esposa dice, yo no quiero compartir a mi esposo con nadie. Él es mío, me pertenece. Esto es algo de suma importancia en el presente, y este mundo se ha olvidado de eso. No nos sorprende entonces que haya tantos divorcios en la actualidad, y es porque se enfrentan a esto como si fuera un juego. Antes, las rameras se encontraban en las casas de citas, pero en el día de hoy, esto es lo que se puede llamar una prostitución consecutiva. Así es que uno toma a una mujer por un tiempo, vive con ella, y luego se cansa y la deja. Pero viene a resultar la misma cosa, porque amigo oyente, si usted va a ser amado, si usted ama, entonces habrá celos allí. Tiene que haberlos si es algo real y verdadero. Y aquí dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Y aquí tenemos otra buena palabra. Usted recuerda que antes habíamos considerado la expresión de que Dios había dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios nos está diciendo a usted y a mí, amigo oyente, que no debemos meternos en esto, porque cuando lo hacemos, no lo podemos hacer de la manera correcta.
Sencillamente tenemos que entregárselo a Él. Dios dice, yo me hago cargo de esto sin el calor de la ira. Puedo hacerme cargo de esto con justicia, y haré las cosas correctas, ya que conozco todos los aspectos del caso. Conozco todo en cuanto a esto. Así es que Dios dice que Él es quien toma venganza. Jehová es vengador. Amigo oyente, sea que nos guste o no, quizá no le guste a usted en el presente, pero cualquier cosa que Dios hace está correcta. Cuando logremos asimilar eso en nuestras mentes, entonces nos podremos dar cuenta fácilmente que nosotros somos nada más que pequeñas criaturas, y que no sabemos mucho en realidad. Aún a la persona más inteligente le falta el entendimiento. A veces nos cansamos de escuchar a algún comentarista por radio o televisión que habla como si supiera mucho, pero en realidad lo que está demostrando es ignorancia, solamente habla. Amigo oyente, usted y yo debemos reconocer que no sabemos mucho, y que Dios toma cualquier cosa que Él haga y está bien hecha. Quizá usted no opina de esa manera, pero si así es, entonces, amigo oyente, usted está equivocado porque Dios no puede equivocarse. Usted está equivocado. Nos preguntamos si usted estaría dispuesto a tomar esa posición. Si usted no lo hace, entonces, amigo oyente, va a tener dificultades en lo que a Dios se refiere. Porque usted sabe muy bien que hay muchas cosas que Él no le va a informar a usted. Hay muchas cosas que Él no nos va a decir ni a usted ni a mí. Él simplemente va a seguir adelante y las va a hacer. Él está controlando este universo. Él hace las cosas a su manera. Sabemos que hay algunas personas que desean tener poder, pero no duran mucho en este mundo. Hitler no duró mucho, tampoco Mussolini o Stalin. Estas personas no duraron mucho tiempo. Hay otros que están ocupando los titulares de los periódicos en el presente, pero con el pasar del tiempo leeremos la noticia de su fallecimiento, y no pasa mucho tiempo para que esto suceda. Amigo oyente, Dios aún está en el trono y está a cargo de todas las cosas. Notemos ahora que este versículo 2 continúa diciendo que Dios está lleno de indignación. A Dios no le agrada el pecado del hombre, amigo oyente. Dios aborrece el pecado y Él muestra su indignación contra el pecado. Y aquí en el versículo 2 de este libro de Nahum leemos, se venga de sus adversarios y guarde enojo para sus enemigos. Y Dios es glorificado, como lo vemos en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. Dios es glorificado cuando Él juzga, cuando Él castiga a una nación. Así es glorificado Dios. Cuando cayó Asiria, Dios fue glorificado. Esa nación tan brutal, esa nación tan llena de pecado, fue derribada por Dios y solo quedó de ella las ruinas y los escombros en el polvo de la tierra. Dios es glorificado cuando hace algo así. Quizá a usted no le guste, amigo oyente, pero la palabra de Dios dice que así es como Él actúa. Permítanos sugerirle, amigo oyente, que usted se reconcilie con la forma que Dios hace las cosas, porque así es como Él va a continuar haciéndolas. Notemos también que hay otro lado de esto, y el versículo 3 de este capítulo 1 de Nahum comienza diciendo, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Dios no va a soltar al malvado, Dios no va a dejar libre al culpable. El juicio de Dios se ve en su castigo porque Él es tardo para la ira. Él se demoró 100 o 150 años para ejecutar el castigo contra esta ciudad, y Dios es justo al obrar así. Pero Él no va a permitir que huya el culpable. Dios nunca permitirá que el culpable no sea castigado, a no ser que esa persona se vuelva a Dios, a no ser que ellos acepten a Cristo como su Salvador personal, porque Él pagó el castigo de sus pecados, amigo oyente. Y a no ser que ellos acudan a Él, tendrán que ser juzgados por sus pecados, y Dios no permitirá que pasen por inocentes. Dios es justo, amigo oyente. ¿Piensa usted que Él puede ser un juez que se pueda comprar, que pueda sobornarse? ¿Piensa usted que Él puede tomar algo por debajo de la mesa para que usted salga libre? Él no hace eso, amigo oyente. Él va a juzgar. Y este versículo 3 del capítulo 1 de Nahum termina diciendo, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dios aún actúa hoy en la naturaleza, amigo oyente, y esas tormentas que vienen están bajo su control y sirven su propósito en el presente. Nuestro Dios es el Creador y Él es el Redentor, y Él también es el juez, y Él está en control de las cosas. Sencillamente tenemos que dejarlas en sus manos, y también podemos nosotros descansar en Él, porque Él es bueno, Él tiene mucha gracia, y Él es el Salvador. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos estudiar el capítulo 1 de la profecía de Nahum para estar familiarizado con su contenido.
Es nuestra oración que el Señor colme su vida de sus ricas bendiciones. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por el libro del profeta Nahum. Debemos mantener en mente que aquí tenemos a un hombre que aparentemente había nacido en el reino del norte, y que durante su juventud se mudó al reino del sur. Había una ciudad llamada Elcos en el reino del norte, y también una ciudad llamada Elcos en la parte sur del reino del sur. Él fue a vivir allí, y este hombre profetizó en cuanto a Nínive, la capital del gran imperio asirio, una nación muy brutal, por cierto. Ahora, en el versículo 3 de este primer capítulo que estamos estudiando, notamos un gran principio por el cual Dios no solo juzga a la nación de Asiria y su capital, la ciudad de Nínive en particular, sino que esta es la manera por la cual Dios juzga al mundo y juzgará al mundo en el futuro. Esta es una declaración tremenda. Por tanto, queremos volver a leerla al comenzar nuestro estudio hoy. El versículo 3 de este capítulo 1 de Nahum dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Aquí se nos dice que Jehová es tardo para la ira. Esto es algo que Nahum indica claramente. Dios envió a Jonás a Nínive para informarle a esta gente que su ciudad iba a ser destruida a causa de su terrible pecado. Ellos eran conocidos quizá como las personas más brutales del mundo antiguo. Dios había dicho que el juicio y el castigo vendría sobre ellos. Pero la ciudad entera de Nínive se arrepintió y se volvió a Dios. Y es obvio que todo esto había penetrado al imperio en su totalidad, ya que hubo un gran cambio. Podríamos decir que hubo un gran avivamiento, pero esto no duró mucho tiempo. Y esa ha sido la característica de nuestras olas de avivamiento que han venido. Aparentemente nunca duraron mucho tiempo. Nunca ha habido hasta ahora un avivamiento permanente. El avivamiento durante la época de Wesley tuvo un impacto tremendo sobre la nación de Inglaterra y también sobre otras naciones. Pero fue algo que duró muy poco. Algo de esto se ha hecho sentir aún en nuestra propia época. Cuando el gran predicador Moody tenía sus reuniones, una ciudad entera se movía en aquel día hacia Dios. Bueno, esto es algo que Dios ha hecho en el pasado, y parece que continúa haciéndolo. Pero Él es tardo para la ira. Así es que esta gran ciudad se volvió a sus antiguas costumbres. Unos 100 años después de Jonás, llega Nahum y dice: bueno, el reloj ha dado la medianoche, ya se ha acabado el tiempo. Ya no hay más tiempo para esperar. El juicio ya llega. ¿Por qué? Bueno, él dice aquí: y no tendrá por inocente al culpable. Usted puede apreciar, amigo oyente, que el perdón de Dios es diferente de nuestro propio perdón. Debemos repetir esto. Cuando alguien nos hace un mal, nosotros podemos decir: yo te perdono. Y allí concluye todo. Pero no se ha pagado un castigo por eso, o hecho alguna obra aparte de eso. Realmente, esto es por algo que no tiene mucha importancia. O puede ser que haya sido por algo de importancia, pero cuando Dios perdona, amigo oyente, el castigo ya se ha pagado. Porque usted puede ver que Dios es el juez para toda esta tierra. Él no solo es el creador, Él no solo reina, sino que es el gobernante moral de este universo. Dios no es un juez corrompido. No es posible darle a Él algo por debajo de la mesa y pedirle que lo deje escapar a uno. Uno no puede decirle a Él que pertenece a tal y cual familia, que su papá tiene gran influencia y que eso le permitirá salir sin cumplir el castigo. O no puede decir que es muy rico y que puede pagarle algo extra al juez para que éste no sea demasiado severo con usted. Uno no puede tratar con Dios de esa manera, amigo oyente. Dios debe juzgar al culpable. Y a todos nosotros nos dice que nuestro corazón es completamente malo. No solamente un poquito, sino completamente malo. Y usted y yo no sabemos en realidad, o no nos damos cuenta de la profundidad de la iniquidad que existe en nuestro corazón, de lo que somos capaces de hacer. Así es que Dios no suelta así nomás al culpable, y si vamos a salir libres, alguien tiene que pagar ese castigo. Y esa es la provisión que Él ha hecho por medio del Señor Jesucristo. Ahora, cuando una persona o una nación da su espalda a la redención que Dios ha provisto en Jesucristo, entonces el juicio, el castigo debe seguir. No hay ninguna otra alternativa, porque Él concluye este versículo diciendo que Dios controla las tormentas. La madre naturaleza en realidad no tiene mucho que ver con esto. La madre naturaleza hace lo que Él le dice que haga.